Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a exponer sobre el tema resistencia promedio, criterios generales y fundamentos del diseño de mezcla de concreto. Bueno, el curso es Tecnología de Materiales y del Concreto. Los integrantes son Escalante Rondet, José Luis y Celarayán Manrique Silvia Pilar. Bueno, en el índice presentaremos los siguientes temas: resistencia promedio, criterios generales y fundamentos, todo en base al diseño de mezcla. Bueno, para empezar a hablar sobre la resistencia promedio del concreto, daremos introducción al concreto y resistencia. Bueno, concreto. ¿Qué es el concreto, no? El concreto es una mezcla de cemento, grava, arena, agua y también aditivos de acuerdo a lo que se necesite. El concreto es maleable en su forma líquida y de gran resistencia a la compresión en su estado sólido. Ahora, la importancia de la resistencia en el concreto. Bueno, su importancia radica en el soporte estructural, en la durabilidad y seguridad. En el soporte estructural tenemos que el concreto se utiliza comúnmente para crear elementos estructurales como columnas, vigas, losas y cimientos. La resistencia del concreto garantiza que estas estructuras puedan soportar las cargas previstas, como el peso de un edificio, vehículos, personas, entre otros. Durabilidad. En la durabilidad, la resistencia está relacionada con esto. Una mayor resistencia significa que el concreto puede resistir mejor los cambios climáticos, desgaste y otros factores que podrían debilitar la estructura con el tiempo. También tenemos la seguridad. La resistencia adecuada es esencial para garantizar la seguridad de las personas que utilizan o están cerca de las estructuras construidas por concreto. Bueno, la definición de resistencia del concreto. La resistencia del concreto se refiere a su capacidad para resistir fuerzas de compresión, es decir, la capacidad de soportar cargas sin romperse o colapsar. El método más común para medir la resistencia al concreto es a través de pruebas de resistencia a la compresión. En estas pruebas se fabrican cilindros o cubos de concreto según estándares específicos. Se compactan y cubran adecuadamente y luego se someten a cargas de compresión en una máquina de pruebas. La resistencia al concreto se expresa comúnmente en unidades de presión, tales como megapascales o pounds per square inch, que en español lo decimos PSI. Por ejemplo, el concreto utilizado en la construcción puede tener una resistencia de 20 megapascales o su equivalente a 3000 PSI. Bueno, presentaré un video para poder explicar mejor el tema. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la resistencia del concreto? La resistencia a la compresión es una de las principales características del concreto. Es la propiedad que hace posible que éste soporte la carga que va a ir encima de él. Gracias a esta cualidad, este no se deforma permanentemente ni se agrieta, siempre y cuando la mezcla esté bien preparada y los materiales sean de calidad. La resistencia que debe de tener el concreto debe estar indicada en tu plano estructural y generalmente se representa en los planos con el símbolo de F', C y un signo de igual, seguido de la resistencia. Esta debe de tener una terminación en kilogramos por centímetro cuadrado o bien en libras por pulgada cuadrada. ¿Por qué es importante la resistencia del concreto? Es la medida más común para determinar el desempeño de este a la hora de diseñar edificios y otras estructuras. Y el plano estructural nos indica que un concreto tiene una resistencia de 200 kilogramos por centímetro cuadrado. Esto nos indica que cada centímetro cuadrado del concreto tiene la capacidad de soportar 200 kilos de carga. Cada elemento estructural lleva una resistencia de concreto diferente.
Por ejemplo, para muros y pisos se recomienda una resistencia del concreto de 100 kilogramos por centímetro cuadrado. Para traves, castillos y dalas se recomienda una resistencia de 150 kilogramos por centímetro cuadrado. Para losas y zapatas se recomienda una resistencia de 200 kilos por centímetro cuadrado. Para columnas y losas especiales podríamos utilizar una resistencia entre 200 y 250 kilogramos por centímetro cuadrado. Bueno, para continuar, también presentaré un video sobre cómo es un ensayo con protección de probetas. Determinación del esfuerzo de compresión en especímenes cilíndricos de concreto. Norma ASTM C39. Este video demuestra la determinación del esfuerzo de compresión en especímenes cilíndricos, sean estos moldeados a hormigones que tengan un peso unitario en exceso de 800 kilogramos por metro cúbico. Equipo. Escuadras metálicas. Deben ser como mínimo de 30 centímetros de longitud para chequear la perpendicularidad del espécimen. Equipo de láminas graduadas, el cual está provisto de láminas de espesor determinado que sirve para chequear la planeidad y las depresiones en las caras del espécimen de concreto. Flexómetro. Tornillo micrométrico. Se lo utiliza para medir el diámetro del cilindro con una aproximación de 0.25 milímetros. Máquina de ensayo. La máquina de ensayo deberá tener la suficiente capacidad para abastecer el índice de carga solicitada. La calibración de la máquina se debe verificar de acuerdo a la práctica E4. Procedimiento. Empezar el ensayo tan pronto como el espécimen ha sido retirado de la cámara de curado y conservar sus condiciones de humedad. Las probetas cilíndricas de hormigón deberán cumplir con lo siguiente. Medir 2 diámetros en ángulo recto en la parte media de la altura del espécimen, con una aproximación de 0.25 milímetros. Si un diámetro difiere del otro en más del 2%, los especímenes no serán probados. Chequear que el eje axial de perpendicularidad y los extremos planos del espécimen no se alejen más de 0.5 grados o 1 milímetro en 100 milímetros. Los especímenes que no tengan sus extremos planos dentro de 0,05 milímetros se pulirán, esmerilarán o capearán según ASTM C617 o ASTM C1231. La longitud debe ser medida con precisión de 1 milímetro en 3 lugares espaciados alrededor de la circunferencia. Si la relación longitud-diámetro es 1.75 o menor, el valor calculado de esfuerzo se debe multiplicar por el factor de corrección determinado en la tabla 3.2 de la guía de estudio. Limpie la superficie de los soportes superior e inferior de la prensa.
Coloque el espécimen en el bloque de soporte inferior. Alinear los ejes del espécimen con el centro del bloque de empuje superior. Verificar que el indicador de carga se encuentre en cero. Aplicar carga continuamente y sin impacto, con un rango de velocidad de 0.25 más menos 0,05 megapascales por segundo. Durante el ensayo, ajuste la válvula de inyección de aceite suavemente, con el objeto de mantener constante la velocidad de aplicación de la carga durante la última mitad de la fase de carga. Aplicar la carga hasta que el espécimen falle. Registre la máxima carga soportada por el espécimen. Para máquinas con indicadores de carga automáticos, no detener la aplicación de la carga hasta que disminuya más del 95% de la máxima carga. Anote el tipo de fractura y la apariencia del concreto. Calcule el esfuerzo de compresión con una aproximación de 0.1 megapascales. El promedio de la resistencia de cilindros de la misma muestra no debe variar en más de 8% para 2 resultados y en más de 9.5% para 3 resultados. Listo, continuamos con la resistencia promedio para diseñar una mezcla de concreto. Para poder hallar esto, la resistencia promedio, necesitamos el cálculo de la desviación estándar. Y ahí usamos dos métodos. Bueno, el método 1, que se posee un registro de resultados de ensayos de obras anteriores, deberá calcularse la desviación estándar. El registro deberá, primero, representar materiales, procedimientos de control de calidad y condiciones similares a aquellos que se espera en la obra que se va a iniciar. Segundo, representar a concretos preparados para alcanzar una resistencia de diseño F' sub C que esté dentro del rango de más o menos 70 kilogramos por centímetro cuadrado de la especificada para el trabajo inicial. Si se posee un registro de 3 ensayos consecutivos, la desviación estándar se calculará aplicando la siguiente fórmula. S nos representa la desviación estándar en kilogramos por centímetro cuadrado. X sub I nos representa la resistencia de la probeta de concreto en kilogramos por centímetro cuadrado. X, con la rayita arriba, nos representa la resistencia promedio de N probetas en kilogramos por centímetro cuadrado. Y N, número de ensayos consecutivos de resistencia. Ahora, si se posee dos grupos de ensayos consecutivos que totalicen por lo menos un registro de 30 ensayos consecutivos, la desviación estándar promedio se calculará con la siguiente fórmula. S con la rayita arriba nos representa la desviación estándar promedio en kilogramos por centímetro cuadrado. S sub 1 y S sub 2 representan la desviación estándar calculada para los grupos 1 y 2 respectivamente en kilogramos por centímetro cuadrado. Y N1 y N2, número de ensayos en cada grupo respectivamente. Ahora, el método 2. Si solo se posee un registro de 15 a 29 ensayos consecutivos, se calculará la desviación estándar S correspondiente a dichos ensayos y se multiplicará por el factor de corrección indicado en la tabla 2.1, que es la que tenemos acá abajo, para obtener el nuevo valor de S. El registro de ensayos a que se hace referencia en este método deberá cumplir con los requisitos A, B, ya del método 1, que ya fueron mencionados, y representar un registro de ensayo consecutivo que comprenda un periodo de no menos de 45 días calendarios. Ahora, para el cálculo de la resistencia promedio requerida, una vez que la desviación estándar ha sido calculada, la resistencia a compresión promedio requerida, F' sub CR, se obtiene como el mayor valor de las ecuaciones 1 y 2. La ecuación 1 proporciona una probabilidad de 1 en 100 que el promedio de 3 ensayos consecutivos estará por debajo de la resistencia especificada. La ecuación 2 proporciona una probabilidad similar que los ensayos individuales en 35 kilogramos por centímetro cuadrado por debajo de la resistencia especificada. Si la desviación estándar se ha calculado de acuerdo a lo indicado en el método 1 o el método 2, la resistencia promedio requerida será el mayor de los valores determinados por las fórmulas siguientes usando la desviación estándar S. Bueno,
Estas son las ecuaciones, donde S es desviación estándar en kilogramos por centímetro cuadrado. Si se desconoce el valor de la desviación estándar, se utilizará la tabla 2.2, que es esta tablita, para la determinación de la resistencia promedio requerida. Y acá tenemos F' sub C menos de 210, de 210 a 350 o sobre 350. Acá tenemos F' sub CR más 70, más 84, más 98. Y bueno, para terminando esta parte, factores que influyen sobre la resistencia del concreto. En este caso tenemos la relación, que tiene gran importancia, la relación agua-cemento. Que si es que hay una buena relación de agua-cemento, la resistencia del hormigón se mantiene, es estable, es buena. En cambio, si es que el agua es demasiado y el cemento es menor, la resistencia del hormigón disminuye drásticamente. En estos factores que influyen en la resistencia del concreto, también están la calidad y tipo de cemento, también está la calidad de agregados, tienen que ser elegidos de unas buenas canteras, el curado y proceso de mezcla. Todos estos factores bien hechos nos proporcionan una buena resistencia al concreto. De no ser bien aplicados, la resistencia del concreto se verá alterada y no nos va a servir para nuestro proyecto. Bueno, doy paso a mi compañera para que pueda continuar. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, en esta oportunidad les voy a hablar sobre criterios para el diseño de mezcla de concreto. Bueno, mencionando algunos de ellos, son primero, producir un buen concreto en estado fresco, que abarca el mezclado, el transporte, la colocación, el compactado y acabado, y entre otros. Y en el estado endurecido, abarca la resistencia, la compresión y durabilidad. El segundo criterio es producir un buen concreto en el estado fresco, que abarca, como les mencioné, en el mezclado, transporte, etcétera, ¿no? El tercer criterio vendría a ser el diseño de mezcla. Consiste en aplicar ciertas tablas y proporciones, como lo mencionó mi compañero, ya establecidas, ¿no? Que satisfacen todas las situaciones normales en las obras, lo cual es muy alejado de la realidad. Entre otros criterios que le mencionaré, siguiente, Pepete, por favor. Es conseguir una mezcla con un mínimo de pasta y volumen de vacíos o espacios entre partículas y consecuentemente cumplir con las propiedades requeridas. Es lo que la tecnología del concreto busca en un buen diseño de mezcla. El segundo es, antes de dosificar una mezcla, se debe tener un conocimiento de la siguiente información. Primero, sobre los materiales que se va a utilizar. El segundo, el elemento a vaciar, el tamaño y forma de las estructuras. El tercero, la resistencia a la compresión requerida. Cuarto, son las condiciones ambientales durante el vaciado. Y por último, las condiciones a las que se estará expuesta la estructura. El siguiente, por favor. El siguiente, por favor. Ahora les hablaré sobre los fundamentos de un diseño de mezcla de concreto. Primero, en el estado fresco. Para un buen diseño, primero se requiere de una consistencia y mezclado, que quiere decir que el concreto recién mezclado debe ser plástico o semifluido.
generalmente capaz de ser moldeado a mano. En una mezcla plástica de concreto, todos los agregados finos y gruesos son envueltos y sostenidos en suspensión. Los ingredientes no deben ser propensos a la segregación durante el transporte, y cuando el concreto se endurece se transforma en una mezcla homogénea, ¿no?, con todos sus componentes. El segundo es el tiempo de fraguado y endurecimiento. Por lo general se comienza a fraguar durante unos 30 minutos de haberse mezclado con agua, y dependiendo del tipo de material, la temperatura al ambiente, la humedad y la cantidad de agua utilizada en la mezcla, puede tardar entre 24 a 48 horas en alcanzar su resistencia inicial. Ahora, en el estado endurecido, se requiere primero un curado y secado, donde consiste que el curado del concreto es el proceso de mantener un contenido de humedad satisfactorio y una temperatura favorable en el concreto, de manera que se desarrollen las propiedades deseadas. El segundo es la trabajabilidad. Claramente, un concreto apropiadamente diseñado debe permitir ser colocado y compactado apropiadamente con el equipamiento disponible. Y el acabado que permite el concreto debe ser requerido, y la segregación y sangrado deben ser minimizados. Como la regla general, el concreto debe ser suministrado con la trabajabilidad mínima que permite una adecuada colocación. Ahora, la cantidad de agua requerida por trabajabilidad dependerá principalmente de las características de los agregados, en un lugar de las características del cemento. Cuando la trabajabilidad debe ser mejorada, el rediseño de la mezcla debe consistir en incrementar la cantidad de mortero en lugar de incrementar simplemente el agua y los finos, que es el cemento. Luego tenemos la resistencia. En general, las especificaciones del concreto requieren una resistencia mínima a la compresión. Estas especificaciones podrían imponer limitaciones en las máximas relaciones entre agua y cemento y el contenido mínimo del cemento. Es importante asegurar que estos requisitos no sean mutuamente incompatibles. Sin embargo, no necesariamente la resistencia a compresión a 28 días será la más importante. Debido a esto, la resistencia a otras edades podría controlar el diseño, ¿no? Ahora, las especificaciones también podrían requerir que el concreto cumpla ciertos requisitos de durabilidad, tales como resistencia al congelamiento y deshielo o ataque químico. Estas consideraciones podrían establecer limitaciones adicionales en la relación agua y cemento, el contenido del cemento y en adición se podría requerir el uso de aditivos. También tenemos la densidad, que depende de la densidad real y de la proporción en que participa cada uno de los diferentes materiales, contribuyen también al concreto, ¿no? Y la densidad normalmente experimenta ligeras variaciones con el tiempo. Luego tenemos la permeabilidad y por último la resistencia a la abrasión. Siguiente.